Gloria al Señor, seguimos con nuestra serie y hoy vamos a estar hablando del tema recibiendo la palabra del reino. Recibiendo la palabra del reino. La semana pasada nuestro pastor comenzó tocando algunas cosas bien interesantes respecto a lo que es la palabra. La palabra es una semilla, ¿amén? Todo lo que nace en el reino nace a través de una semilla de la palabra. La palabra se siembra y la palabra da una semilla, da un fruto, amén. Dice la palabra de Dios, dice el profeta que Dios envía su palabra y que ésta no volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere, amén. Cuando la palabra consigue entonces un lugar donde ella sembrarse y desarrollarse, el reino de Dios se puede manifestar. Hoy vamos a hablar acerca de los 4 tipos de terrenos donde la palabra es sembrada. Amén. Quiero que usted pueda buscar en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, a partir del verso 10. Y antes quiero explicarle un poco que esta parábola del sembrador se encuentra en Marcos, en Lucas y en Mateo. Y la mayoría de las parábolas de Jesús están en los diferentes evangelios. Por lo tanto, es importante que cuando leamos una parábola, estudiemos una parábola, podamos verla en cada uno de los evangelios donde está, porque cada evangelista toma un detalle diferente y nos trae luz a la palabra, amén. En este caso vamos a estar tocando los diferentes textos de Marcos, de Lucas y de Mateo. Marcos 4:10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Este texto es muy controversial porque pareciera que Jesús no quiere que la gente se salve. Pero si nosotros vemos al Jesús que está declarado en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia tiene un único mensaje. Y ese es el principio de unicidad de la Biblia. Aunque la Biblia está contenida por 66 libros, mantiene un mensaje. Y desde Génesis todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús a través de las profecías. Y después de Jesús, de los evangelios, todo el Nuevo Testamento es las consecuencias de la venida del Hijo de Dios. Amén. Entonces el mensaje central de la Biblia es Jesús, y el mensaje central de Jesús es salvación. Entonces, cuando nos encontramos con un verso así, conociendo que la intención de Jesús es salvación, necesitamos revisar, amén, para ver qué es lo que quiere decir el verso. Entonces hay varias cosas interesantes acá. Dice que cuando estuvo solo, ya Jesús les había hablado la parábola del sembrador, ya la había enseñado a la multitud. Pero cuando estuvo solo, cuando todo el mundo se fue, dice que los que estaban cerca de él con los 12, mire, no eran los 12 apóstoles, eran otros discípulos. Recuerda que Jesús tenía un montón de discípulos. Él escogió 12 para formarlo. Pero dice que los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre esta parábola. Y esto me llama la atención porque Jesús le dice: a vosotros les he dado saber el misterio del reino de Dios. Y hace Jesús una diferencia entre los que están adentro y los que están fuera. Yo diría entre los que están cerca y los que están lejos. Entonces podemos ver que cuando nos acercamos a Jesús, cuando queremos esa intimidad con Jesús, cuando queremos ir más allá de lo que va la mayoría, vemos entonces que el reino de los cielos es abierto ante nuestros ojos. Los discípulos, esta gente quería aprender más, quería que Jesús les explicara el significado de esta parábola que les había enseñado. Solo los que van más allá, solo los que buscan la intimidad con Dios, solo a ellos les es revelado el reino. Amén.
Y Jesús hace esta división entre los que están dentro y los que están fuera, queriendo decir con esto que quien busca a Jesús, la persona de Jesús, quien busca la intimidad con Él, quien se acerca y le interesa saber cuáles son sus valores, cómo pensaba Jesús, qué es realmente, cuál era la intención de Jesús detrás de una enseñanza. El que busca esta intimidad, el que busca saber estos misterios del reino, dice que Jesús le mostrará la verdad de todas las cosas. Dice: a vosotros os he dado saber el misterio de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Y cuando Jesús está explicándoles a ellos esto, yo puedo entonces reflexionar y concluir que el conocimiento espiritual de una persona se basa en la disposición que tenga de buscar la verdad. Creces espiritualmente no porque sepas mucha Biblia, sino porque buscas la verdad de la Biblia aplicada en tu vida. Y vas al que la tiene. En este caso Jesús. Amén. En este caso Jesús. Y por eso Jesús enseñó con parábolas, ya que los seres humanos solos no pueden resolver por sí mismos las parábolas. El hecho de que Jesús predicara por parábolas era para que los seres humanos entendieran que necesitaban de Él, que necesitan de Dios para entender todas las cosas. Dios personalmente vino a esta tierra, Él personalmente vino a esta tierra en la persona de Jesús, para explicarle al ser humano y para enseñarle lo que Él quiere decir a través de parábolas. Amén. Y vemos entonces esta parábola, este mismo pasaje, pero en Mateo capítulo 13 verso 10. Dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: que a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, mira el detalle que coloca Mateo, cualquiera que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple lo que había profetizado Isaías. Y Mateo hace alusión a esta profecía de Isaías en el Antiguo Testamento, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. No es que Dios no quiere, no es que Jesús no quiere que la gente no entienda. Es que cuando la gente oye, porque tiene el sentido del oído, pero no escucha, no presta atención, no escucha para poner por obra lo que está oyendo, dice: no perciben, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. A eso era que se refería Marcos también. Lo explicó de otra forma, pero es el mismo sentido. Y dice: con los oídos oyen pesadamente. Les es pesada la palabra. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Siempre la intención de Dios ha sido sanar, bendecir, salvar a la gente. Y por eso en el mismo Mateo dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Miren las palabras de Jesús. Entonces, cuanto más abierto esté el corazón de una persona, mayor verdad será revelada en su espíritu. Cuanto tú más abras tu corazón para entender, para recibir de parte de Jesús, de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, la palabra, mayor entonces verdad se revelará en tu corazón y en tu espíritu. La palabra de Dios es el vehículo que Dios usa. Escuche esto. La palabra es el vehículo que Dios usa para sembrar fe en el corazón de las personas. No hay otro vehículo. Es la palabra de Dios. Él la usa para sembrar fe en tu corazón. Amén. Para que esa fe nazca, para que esa fe produzca frutos. Amén. Y la palabra de Dios entonces nos garantiza a nosotros la permanencia y la manifestación del reino de los cielos.
Mucha gente queriendo hacer señales, mucha gente queriéndose mover en lo sobrenatural, pero no reciben la palabra de la manera correcta. Y el reino de Dios, Jesús lo dijo, el reino de Dios se siembra a través de la palabra. Entonces yo recibo la palabra en mi corazón y depende de cómo yo la reciba, esa palabra va a poder traer el fruto que Dios desea que traiga. Amén. Entonces Jesús comienza a hablarles allí y a explicarles el significado de los 4 tipos de terreno que hay, donde la palabra es sembrada. Estos 4 tipos de terreno representan las 4 maneras en que las personas reciben la palabra. Son 4 formas en que las personas reciben la palabra. Y a través de esta parábola, Jesús ilustra cómo las personas reaccionan, de qué manera reaccionan. Cada quien reacciona diferente al mensaje de Jesús, amén, al mensaje del Evangelio. Pero entre todas las reacciones que hay se agrupan en 4 reacciones, amén. Entonces, en esta enseñanza vamos a hablar de los 4 tipos de suelos que simbolizan los estados del corazón humano, y esto se encuentra en la palabra de Dios. Por eso Jesús les dijo, el mismo Marcos 4:13, les dice: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? La parábola del sembrador es la que te da a ti la revelación para tú poder entender el resto de las parábolas. Porque la parábola del sembrador habla de cómo tú recibes la semilla, cómo la semilla es sembrada, cómo esa semilla da fruto, cuáles son los terrenos, cuáles son los estados del corazón. Y esto no es un mensaje para acusar o decirle a cuál o quién tiene qué tipo de corazón. Es un mensaje para que todos reflexionemos y digamos, bueno, este es el terreno donde estoy ahorita y yo quiero llegar a tener este otro terreno. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios quería explicándole esta parábola. Porque Jesús le hablaba a diferentes tipos de personas, no solamente a los que le seguían, a diferentes tipos de corazones, a diferentes tipos de terrenos. Y era necesario que la gente entendiera y conociera cuáles son esos terrenos. Entonces seguimos en Marcos 4, verso 14. Dice el sembrador, ya Jesús está explicándole las parábolas, y le dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Este terreno de junto al camino es un terreno endurecido. La mayoría de la raza humana transita por ese terreno, una gran parte, amén. El corazón endurecido por las opiniones, por las filosofías, por el humanismo, por la tradición, por la religión, por las experiencias que han vivido. Un corazón endurecido, un corazón que dice o se cree sabio en su propia opinión y no puede recibir la verdad de Dios porque se cierra totalmente. Usted sabe que uno de los enunciados del ateísmo es este: como la existencia de Dios no puede ser probada, yo decido vivir como que si Dios no existiera. Imagínese usted. Como no puedo probar que Dios existe, yo vivo entonces como que si no existiera. Y no porque la persona sea ciega y no vea el sol deja de existir. El sol está allí, lo que pasa es que los ciegos no lo pueden ver. Este corazón endurecido, este tipo de personas endurecido por sus opiniones, lo he dicho en otras ocasiones, pero es necesario hacer énfasis. Nuestras opiniones frente a la verdad de Dios pierden todo sentido. Mi opinión frente a la verdad de Dios no tiene valor. Yo no puedo vivir por mis opiniones, por lo que yo pienso.
Yo tengo que vivir de acuerdo a la verdad de Dios, que me es revelada por la palabra. Pero para eso tengo que recibirla. Para eso tengo que recibirla. Amén. Lucas 8:5 toca esto mismo. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, dice, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Es un detalle que Marcos no lo coloca. Dice, y fue hollada. La palabra hollar significa pisoteada. Y dice, y las aves del cielo la comieron. Entonces, cuando llega esa palabra y ese corazón endurecido la desecha, no me importa lo que Dios diga. No me importa lo que Dios piense. Yo quiero vivir mi vida así. No me importa cuál es el diseño de Dios. No me importa si Dios me hizo hombre, yo quiero ser mujer. O si Dios me hizo mujer, yo quiero ser hombre. No me importa, no me interesa saber qué Dios opina. Terrenos endurecidos y pisotean la palabra. Y como pisotean la palabra, oyen la palabra, pero no la entienden. Porque el corazón está endurecido, amén. No hay una disposición a creer. Tienen los corazones cerrados a Dios. Eso era lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos oían la palabra, conocían la palabra, pero su corazón se cerró a Cristo, se cerró a Dios. Tenían los corazones endurecidos. Y hoy en día muchos rechazan la palabra de Dios debido a sus propias convicciones religiosas. Hay religiones a las cuales personas que pertenecen a X o cual religión, que usted le va a hablar y se cierran, ni siquiera te escuchan. Te dicen, no me digas nada de esto, que yo tengo mi verdad. Corazones endurecidos. En el libro de Hechos capítulo 7, 51 dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, porque vuestros padres así también lo hicieron. El corazón de estas personas resiste al Espíritu Santo. Por eso no pueden ser salvos. No se salvan, no se sanan. No porque Dios no quiera, no porque Jesús no quiera, sino que su corazón no se lo permite. Amén. ¿Y qué pasa de acuerdo a lo que explica Lucas allí? Dice que las aves del cielo vienen y comen la semilla. Satanás y sus demonios inmediatamente arrebatan lo que se posó en el corazón de esa persona, porque la persona no permitió que penetrara su corazón. Amén. Y por eso no se sanan, no se liberan. La palabra queda sin establecerse. Personas que oyen, que escuchan, Dios les habla por todos lados, pero la palabra no penetra en el corazón. Un terreno duro, la semilla no penetra, queda expuesta y viene el enemigo y la roba, se la lleva. Y me llama la atención porque dice los de junto al camino. Hay mucha gente que no quiere seguir el camino, que es Cristo, pero están ahí al ladito. Tienen familiares cristianos, tienen conocidos cristianos, oyen la palabra, gente que ora por ellos. Sigamos orando. En el momento que Jesús dio esta parábola, el Espíritu Santo no había venido a la tierra a posarse en el corazón de los creyentes. Hoy usted y yo tenemos una ventaja, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y nosotros podemos clamar al Espíritu Santo para que Él convenza de justicia, de juicio y de pecado. En este momento tenían que creer en Cristo, porque Jesús estaba aquí en la tierra. Amén. Dice Mateo 13, 19. Fíjense los detalles, porque alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y Lucas 8:12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salve. Entonces vemos que este terreno en el cual transita gran parte de la humanidad es el terreno a donde la iglesia principalmente tiene que ir. Amén. Llevando la semilla, porque el sembrador
es quien siembra la semilla. Aquí hay muchos sembradores. Aquí vemos muchos sembradores. Y no porque el terreno sea duro, hay que dejar de sembrar. Porque fíjense que Jesús sembró y cuenta que una parte cayó junto al camino, pero siguió sembrando, amén. Pasamos al segundo terreno. La semilla que es sembrada entre piedras, entre pedregales. Seguimos en Marcos 4, verso 16. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Reciben la palabra con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Reciben la palabra con gozo. Hay un brote de esa semilla. Hay un pequeño brote de esa semilla. Pero en un terreno de piedras no hay humedad, no hay agua. Y como el terreno es pedregoso, la semilla se seca porque no tenía humedad. Las raíces profundas, los que echan raíces profundas buscan el agua. Aquí la semilla se secó. Son aquellos que simpatizan con el evangelio. Están convencidos, mas no convertidos. Me gusta el evangelio, me gusta la iglesia, me gustan las alabanzas, pero no están dispuestos a ir más allá. No están dispuestos a ir más allá. Lucas 8, verso 6 dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, no se alimentó del agua. Amén. Mateo 13, 5 dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Cuando usted siembra la semillita, ¿sabe? Cuarto, quinto grado, la semillita en el vasito con la servilleta, y usted le echa el poquito de agua, la semilla brota. La semilla brota, pero si después usted deja ese vaso por ahí, se va a secar. No hay tierra, no hay agua, no hay humedad. Se va a secar, amén. La semilla murió rápidamente por la misma razón que nació rápidamente. Hay gente muy emocionalista, muy emocional. Todo es una emoción. Wow, wow. El servicio poderoso. Esa palabra. ¿Qué te enseñó el Señor? Bueno, es que hablaron. Bueno, sí, hablaron algo del sembrador, pero la palabra no haya asidero. Amén. Reciben la palabra con gozo, no tienen raíces en sí mismos. Creen por un tiempo, pero no tienen perseverancia. Creen por un tiempo, pero no tienen perseverancia. Son corazones pocos profundos como el suelo pedregoso. Su fe es superficial y está basada en emociones y en sentimientos. Hoy fui a la iglesia y no me sentí bien. No sé, me dio así una sensación como de que, no sé. Y no vuelven a venir. Por eso es que tenemos que enseñarle a la gente que la iglesia no son 4 paredes. La iglesia no es un lugar. Aquí nos reunimos y aquí venimos. Pero aquí venimos a adorar a Jesús. Y tú vienes a ver a Jesús. No a ver la falla del hermano, no a ver el error de la alabanza, no a ver la falla del que te recibe en la puerta. Tú vienes a buscar a Jesús. Tú vienes a buscar a Jesús. Mire, una persona que venga, Jesús, me da terminal, y venga aquí a buscar una palabra de sanidad, ¿usted cree que le va a importar si la alabanza se equivocó, si el de la puerta tenía cara de limón? No le va a importar nada, porque vienes a buscar una palabra de Jesús, una palabra de sanidad. Amén. La tribulación y la persecución y la tentación por causa de la palabra los hace tropezar. Le cuentan a la familia, ¿sabes que me invitaron a una iglesia y fui hoy y me gustó?
Ay, vale. Ya tú te vas a meter a fanático. Ya tú te vas a meter religioso. No. Yo nada más fui este domingo. No, tranquilo. Recibió la palabra con gozo. Pero dejó que se secara. Mateo 13:21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahí está. No pasan suficiente tiempo con la palabra para echar raíces y tropiezan porque no ven resultados rápidos. A mí me dijeron que Dios me iba a prosperar, que yo iba a salir de todas mis deudas si iba a la iglesia. Error si usted le dijo eso al que invitó. Usted va a salir de las deudas cuando usted comience a practicar y a caminar en los principios de economía de Dios. Amén. No por el hecho de que usted venga a la iglesia. Claro, usted viene a la iglesia a escuchar palabra y la fe crece por el oír la palabra. Entonces necesita venir a la iglesia, pero tiene que enfocarse en lo eterno. Las personas no tienen un compromiso con la oración, con la lectura de la palabra, ¿sabe? Se conforman con venir solamente el domingo a escuchar una palabra, pero el resto de la semana no oran, no leen la palabra y no buscan crecer. Y esa semilla que se sembró está desesperadamente buscando agua, pero no la consigue. Porque si yo vengo a la iglesia el domingo y escucho una palabra, yo en la semana reflexiono sobre esa palabra, busco, indago en la Biblia, más palabra, y eso me alimenta, me da agua, para que esa semilla que recibí el domingo pueda ser regada, pueda crecer y no muera en el intento. Amén. Fíjese que Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hay gente que no está dispuesta a perseverar. Hay gente que no está dispuesta a pagar un precio cuando se presentan las pruebas y las tribulaciones. Porque no hay otra forma y no hay otra manera. Le dirá, bueno, pero ¿por qué Dios tiene que enviar o permitir? Es lo correcto, permitir pruebas y tribulaciones. Porque es la única forma de que nuestra fe sea fortalecida. Porque en medio del proceso, en medio de la prueba y de la tribulación, es allí donde crecemos. Es allí donde buscamos. Es allí donde decimos, Dios, ayúdame. Reconozco que más nadie me puede ayudar sino tú. Y en medio de ese proceso, tu fe es alimentada, tu fe crece y tú te fortaleces. Pero hay personas que no quieren. Y cuando la cosa se pone color de hormiga, dicen, mejor yo me voy por donde vine. Y usted no lo ve más en la iglesia. Amén. Tercer terreno, la semilla entre espinos. Es interesante porque estos están en la iglesia. Marcos 4, 18, 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuoso es que no da fruto. Entonces, quieren los beneficios de la palabra, quieren los beneficios de Dios, quieren la mano de Dios, pero no quieren a Dios. No quieren despojarse de los deseos de otras cosas. Marcos lo dice allí, codicia de otras cosas que no te edifican, que no te llenan. Gente que está dentro de las iglesias con doble vida, viviendo doble vida, y creen que pueden engañar a Dios, pero a Dios no se puede engañar. Esa semilla no va a dar fruto y la persona no va a dar fruto, y ahí se va a evidenciar la condición del corazón. Amén. Esos deseos ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quieren operar en dos sistemas a la misma vez.
en el sistema de Dios y en el sistema del mundo. O el sistema de la palabra, que es el sistema de Dios, amén. Y en este caso, el corazón está dividido y no se entrega completamente a Dios. Yo creo en Dios para salvación. Sí, hermano, yo sé, mira, si yo me muero, yo voy al cielo. Porque yo creo que Cristo pagó por mis pecados. Y escúcheme, sí, pueden ser que sean salvos, pero jamás van a experimentar la manifestación del reino aquí en la tierra. Se conforman solo con eso. Mira, hay gente que a mí me ha dicho, mira, a mí no me interesa nada de eso. A mí lo único que me interesa es llegar allá arriba. Llegar. Hermano querido, lea el Apocalipsis para que usted vea lo que hay después. No, yo con tal de que esté allá arriba. Hay gente que estará allá arriba, nunca verá a Dios. De las multitudes, de los millones, billones de personas que van a estar allá. Lea el mensaje, uno de los mensajes más poderosos que Jesús dio, el Sermón del Monte, y vea quiénes son los que van a ver a Dios. No todos lo van a ver. Ah, pero voy a estar en el cielo. ¿Crees que yo quiero pasar una eternidad en el cielo sin ver a Dios? Tanto nadar a quedar en la orilla. Hay una vida eterna que no se compara con esta. Y hay muchas cosas que se van a hacer en esa vida eterna. Y todos vamos a ir al tribunal, todos los cristianos, los que hemos creído en Jesús. Dice la Biblia que vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. Y todas las obras que hicimos para Él van a ser pesadas. Y van a haber recompensas. ¿O con quién cree usted que Jesús en su segunda venida, en el milenio, con quién va a reinar? Dice que su mano derecha va a ser el rey David. Sus discípulos van a estar ahí a su lado. Y la iglesia va a reinar con él en el milenio. Ahí van a haber cargos, ahí van a haber una cantidad de cosas. Entonces, a veces queremos ser tan espirituales. No, a mí lo único que me interesa es llegar al cielo. ¿Cómo vas a llegar? El asunto es cómo vamos a llegar. Porque Dios sería injusto. La salvación es para todos. Es para todos. Jesús murió por todos en la cruz del Calvario. Y echamos mano de esa salvación cuando creemos en ese sacrificio. Recibimos a Cristo en nuestro corazón y creemos que Él es suficiente para perdonar mis pecados y para darme una nueva vida. Ahí estamos claros. Pero ¿y lo que Dios quiere que la iglesia manifieste aquí en la tierra? El deseo de Jesús es que la iglesia manifestara el reino. ¿Por qué usted cree que envió 2 misiones? Primero a los 12 y después a 70. Para que sanaran, liberaran, predicaran. ¿Por qué lo hizo? No había nacido la iglesia todavía en el libro de Hechos. Y después usted ve el libro de Hechos y usted ve todo lo que la iglesia hizo. Entonces yo puedo concluir que eso es lo que Dios quiere que la iglesia haga. Amén. Entonces el evangelio de salvación y el evangelio del reino son 2 cosas diferentes. Para usted estar en el evangelio del reino, usted necesita entender el evangelio de salvación. Pero el evangelio de salvación es un nivel. Hay otro nivel que tiene que desarrollarse aquí en la tierra. Recibe el evangelio de salvación, pero tiene que recibir el evangelio del reino. Y era lo que Jesús les estaba explicando a ellos a través de esta parábola. Amén. No pueden haber corazones divididos, no totalmente entregados a Dios. Señor, te entrego esta área de mi vida, pero esta no me la toques, Señor. Yo tengo 20 años en esto, Señor, y perdóname. Yo no voy a dejar esto. Ni por ti lo voy a dejar. Todo lo demás sí, Señor, pero esto no. Y como le dije en un principio, es reflexionar y decir qué tierra soy.
¿qué tierra soy? ¿Y qué tierra quiero ser? Porque no lo podemos ver como un todo. Yo puedo ser buena tierra para muchas cosas, pero para otras puedo ser piedra. Los afanes de este mundo, como explicaba Milcar, también dañan el terreno. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y con acción de gracias. Escuchan la palabra, pero se ahogan por los problemas, por las situaciones. Mire, Lucas lo explica más detallado. Lucas 8, verso 14, dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. Fíjese, los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, los deseos de la vida. Y dice, y no llevan fruto. Entonces, ¿qué son los espinos? Los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, la avaricia, pensar que lo material me va a resolver todos los problemas. El deseo, la codicia por otras cosas que no me llevan, que no me acercan a Dios, que no me edifican. Los placeres de la vida. Es importante identificar los espinos en nuestra vida que nos impiden crecer espiritualmente. Esas preocupaciones, esos afanes, ese deseo por lo material. Cuando yo tengo un afán por lo material, estoy diciendo que no confío en Dios. O tengo que buscar la plata. Sí, el dinero es importante, lo estamos viendo los martes. Lo invito para que venga los martes a la serie que estamos tratando acerca del dinero y la finanza. Es importante, pero no es lo principal. El dinero no te puede dominar. El deseo de tener, de obtener, no te puede dominar. Amén. Entonces la palabra es ahogada porque la palabra no tiene suficiente espacio para crecer. Yo tengo un jardincito en la casa y yo tenía unas matas de colores, porque me gustan las matas de colores, las hojas de colores. Bueno, y se nos ocurrió sembrarle, ¿sabe la matica esa que parece como una grama que tiene hojitas amarillas? Ella se riega como una alfombra. Bueno, nos dieron 2 pedacitos así. Mano, eso está así. Eso se regó, creció, tapó las otras. Bueno, que tuve que mandar con el jardinero a cortar todo para volver a diseñar ese jardincito y volver a sembrar. Porque las ahogó las otras matas. Y así son los deseos, los malos deseos, las pasiones desordenadas. Bueno, pero ¿por qué yo voy a tener una esposa o una mujer si puedo tener 2? ¿Cuál es el problema? Son 2 apenas. Hay gente que tiene 5 mujeres. O 5 hombres. La mujer aquella, Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el último que tienes no es marido tuyo. No, el Señor sabe mi debilidad. Dios conoce que yo soy débil. Y con el asunto de que Dios me conoce y que yo no soy hipócrita con Dios y que yo le digo, Señor, tú sabes mi debilidad, creo que tengo el problema resuelto. ¿Qué es eso? Dios te conoce y sabe cuál es tu debilidad y Dios te ama, pero no te aprueba. No te aprueba. Porque el adulterio es pecado. Por donde lo mires, por donde lo analices, por donde le des la vuelta, es pecado. Como muchas otras cosas. Entonces, no podemos pretender vivir, ¿sabe? Ahí apretada la semilla porque los espinos están arriba apretando. Esa semilla no puede dar fruto. No puede dar fruto. No puede, es imposible. Y fíjese que todas las causas que hemos hablado, todos los tipos de terrenos que hemos hablado antes, los 3 anteriores,
los dos anteriores, se tratan del interior del corazón. Pero en este caso está hablando de distracciones externas. Es cuando te entregas a eso externo. Cuando quiero ir más allá de los límites que Dios establece en su palabra. Y yo quiero pasar eso y pretender decir que soy cristiano y que tengo paz con Dios. Terreno número 4, la semilla sembrada en buen terreno. Esta es la meta. Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esto es un terreno donde el corazón está dedicado a la palabra 100%. No cuestiona la palabra, oye la palabra y la entiende. Cuestionar no significa que usted no pregunte. Le puede preguntar, le puede indagar. Los discípulos le preguntaron a Jesús, mira, explícame porque no entiendo. Pero cuando habla de que ponen freno a la palabra, es que voluntariamente dicen, no lo voy a aceptar. ¿Sabe? Los que cayeron junto al camino. Mateo 13:23, mire cómo lo enfoca. Dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende y da fruto. Oye la palabra, la entiende y da fruto. Entonces Jesús explicó que aquellos que representan la buena tierra son aquellos que escuchan, comprenden la palabra de Dios de buena manera, de buena gana. Y estas personas no solamente reciben la palabra con alegría, sino que también la internalizan y la ponen por obra. Cuando la palabra cae en buena tierra, la palabra consigue el terreno para profundizar raíces. La tierra está húmeda, la tierra tiene humedad, la tierra tiene agua, hay sol, están todas las condiciones dadas. ¿Por qué? Porque hubo una decisión de corazón. Una decisión de corazón. Recibo la palabra, creo la palabra y la voy a poner por obra. Amén. La aplican en sus vidas y como resultado dan fruto en abundancia. Reciben la palabra con corazón bueno y recto. Mire lo que dice Lucas 8:15. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Unos pueden dar mayor fruto que otros, pero dan fruto, perseveran en dar frutos. Amén. Aceptan la palabra sin cuestionar, dan fruto, tienen el fruto de la perseverancia. Si hoy doy 30%, sigo perseverando en la palabra, aplicando la palabra en mi vida, internalizando la palabra en mi vida, los principios, los valores que Dios me enseña a través de su palabra. Doy fruto a 60%, pero entonces no me conformo, sino que sigo ahondando más allá. Señor, explícame, Señor, enséñame. Señor, te entrego esta área todos los días, y sigue avanzando, da fruto a 100%. Amén. Esos son los que son sembrados en buena tierra. Entonces, el objetivo de esta parábola que Jesús le enseñó a la gente y le explicó a sus discípulos era que se cambiara la condición del corazón. Entonces, fíjese, número 1, no hay ningún problema con la semilla. El problema no es la semilla. El pastor lo explicó la semana pasada. El problema no es la semilla. El problema es el terreno donde cae la semilla. La semilla tiene el potencial. Mire, usted agarra una semilla de mango y usted no se imagina la mata de mango gigantesca que puede dar esa semilla, pero en esa semilla, dentro de ese caparazón, hay un potencial de dar una mata inmensa de mango con cientos de mangos en cada cosecha. Entonces el problema no está, es que Dios no me da. Es que Dios no me permite. Es que ¿por qué el otro? Pero es que la semilla está ahí. Pero es que el asunto está en el terreno.
Ahí es donde tenemos que trabajar, en el terreno. La semilla, que es la palabra, producirá resultados de acuerdo al terreno. De acuerdo al terreno. El fruto de la semilla dependerá del corazón, de la actitud del que la recibe. Dependerá de eso, mi hermano, dependerá de eso. Dios quiere para todos lo mismo. Jesús murió en la cruz y en la cruz del Calvario venció la enfermedad, así que Dios quiere la sanidad para todos. En la cruz del Calvario Él venció la pobreza, así que Dios quiere la prosperidad y la provisión para todos. En la cruz del Calvario venció a todos. Dice que todos los demonios fueron vencidos y exhibidos públicamente. ¿Qué significa eso? Que Jesús quiere la liberación para todos. Amén. La liberación para todos. Gloria a Dios. El terreno endurecido para todos. El terreno que no es buena tierra tiene que ser arado ahora con el Espíritu Santo. Tenemos la herramienta del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo no es un énfasis que hacemos en la iglesia de vez en cuando. El Espíritu Santo es una persona. Y por eso Jesús les dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya. Porque cuando el Padre envíe la promesa, vendrá el Espíritu Santo y dice: y los guiará a toda verdad. Les enseñará todas las cosas. Y lo que le estaba diciendo era que Él ya no iba a estar físicamente aquí, pero su Espíritu iba a estar dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Entonces el Espíritu Santo, tenemos que trabajar nuestra relación con el Espíritu Santo. Tenemos que colaborar con el Espíritu Santo para que Él pueda usar la escardilla y pueda, ¿sabe? En ese terreno. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer, pero en concordancia con usted y conmigo. Amén. El terreno con piedras debe permitir que toda piedra de ofensa y tropiezo sea removida. La ofensa, la raíz de amargura, son piedras que no permiten que en tu corazón pueda florecer, pueda dar fruto la palabra y la semilla del Señor. Perdona toda ofensa. Es mejor perdonar. Es mejor perdonar. Amén. Si tienes que buscar a alguien y pedirle perdón, hazlo. Porque mayor es el que pide perdón. Mayor es el que pide perdón. Amén. El terreno con espinas debe renunciar a todas las cosas y actitudes que ahogan la palabra. Hay que renunciar a la dualidad, a vivir en dos aguas. Dice el Señor en el libro de Apocalipsis que Él vomitará de su boca a los tibios. No son ni fríos ni calientes. Ni entran ellos, y ese era el problema de los fariseos, ni dejaban que otros entraran. Porque su vida no era ejemplo y la gente tropezaba con ese mal ejemplo. Y la gente decía: ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si ahí lo que hay son hipócritas? Mira la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y hay otra parte en la Biblia que dice: hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Hay de aquel. Entonces no vale la pena vivir una doble vida. No vale la pena, hermano. Mira, tal vez tú dirás: ay no, pastora, pero es que usted no sabe, eso es sabroso, ¿sabe? Mire, no vale la pena. No vale la pena. Es mejor renunciar a eso, renunciar a esos placeres, renunciar a esos deseos que no están de acuerdo con Dios, renunciar y decirle: Señor, aquí estoy, tríllame. Señor, tríllame, trata conmigo, cámbiame, transfórmame. Es preferible
decirle a Dios eso. Y entonces estar dispuesto para que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros. Amén. Y para que nuestra tierra se pueda convertir en una buena tierra. El buen terreno debe continuar dando frutos con perseverancia. No te conformes con el 30. Persevera hasta lograr el 60. Persevera hasta llegar al 100. Persevera. Siempre, recuerdo a la pastora Zoraida, siempre me decía: hija, siempre hay algo más. Siempre hay algo más. No nos podemos conformar con un nivel de oración, con un nivel de estudio de la palabra, de lectura de la palabra. No nos podemos conformar. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más que Dios quiere revelarte. Siempre hay algo más. Hoy venciste una tentación. Mañana será otra. Mañana será otra. Hoy venciste la tentación de no hablar mal de alguien. Gloria a Dios. Usted no sabe lo que significa. Mire, usted no sabe. Usted conoce lo que es la chícura, ¿verdad? La chícura. Mire, cuando usted se aguanta un chisme en la boca, usted le está haciendo al diablo así, con la chícura, en toda la cabeza. Y hoy vencemos uno, y mañana vencimos dos, y así vamos avanzando, amén. Porque esa palabra se va internalizando y nos va cambiando, nos va transformando, nos va llenando de Él, amén. Para que la palabra dé fruto en las personas es necesario tener un corazón sencillo y una mente abierta para comprender la palabra. Yo no puedo chocar con la palabra, ¿sabe? Porque la palabra nos confronta. Yo no puedo salir molesta de la iglesia porque a la pastora seguro que le dijeron algo. Déjese confrontar por la palabra. Solamente el Espíritu sabe a quién le está hablando esta palabra. Dejemos que sea Él. Dejemos que sea Él. Amén, en nosotros. Entonces, ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál es el misterio del reino que Cristo quiso enseñar en esta parábola del sembrador? Y que es necesario entender para poder comprender el resto de las parábolas y el resto de los principios que Cristo enseñó. Yo le voy a pedir que usted pueda buscar en Juan capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 5 y luego del 9 al 14, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Y quiero que usted preste atención, escuche. Si usted quiere cerrar sus ojos allí mientras escucha esta palabra, quiero que esta palabra usted la pueda internalizar en su corazón. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Creó Dios todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá ser apagada. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, vino al mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Y aquí viene uno de los versos más poderosos que está escrito en la Biblia. Verso 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A todos los que creen en la palabra y los que reciben la palabra, tenemos el derecho de llegar a ser formados como hijos de Dios. Amén. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio del nacimiento que proviene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros,
estaba lleno de amor inagotable, de gracia y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. La palabra es Cristo. La palabra se encarnó y vino a esta tierra. Por eso es que Él se atrevió a decir y a establecer que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Solo la palabra de Dios puede señalarte el camino. Solo la palabra de Dios puede mostrarte la verdad. Y solo la palabra de Dios puede hacer de que tú vivas la verdadera vida. Y todo se resume en una persona, Jesús. Jesús. Amén. Allí fue donde los fariseos tropezaron. Conocían las profecías. Conocían que iba a venir el Mesías. Y sabían todas las profecías que se habían hablado acerca de él. Y cuando lo tuvieron enfrente, no lo recibieron. Se negaron por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón. Los que no abren su corazón a Jesús, solo le interesa recibir los beneficios, pero no abren su corazón a Jesús, no pueden obtener, no pueden tener la revelación del reino de los cielos. Amén. Y el apóstol Pablo, después de algunos años, esclareció este misterio. Cuando algo es nombrado misterio en el Nuevo Testamento, es porque en el Antiguo Testamento no se habló de eso. Es un misterio. La iglesia era un misterio en el Nuevo Testamento. Nadie se imaginaba que Dios iba a reunir gente e iba a darle su espíritu y los iba a colocar a permitir que estuvieran en la tierra para hacer las mismas obras que hizo Jesús y aún mayores. Era un misterio. Y Pablo devela este misterio del reino de los cielos. En Colosenses capítulo 1, verso 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, ahí está, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, aún entre los gentiles, aún entre los que no eran judíos. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo, que es la palabra, cuando esa palabra se siembra en nosotros, se siembra en una buena tierra, se siembra en un corazón que quiere agradar a Dios, dice que esa es la esperanza de gloria. Esa es la esperanza de que el mundo vea la gloria de Dios. Esa es la esperanza de que tu familia un día se convierta. Esa es la esperanza de que tu vecino vea a Dios en ti. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La palabra en nosotros manifiesta el reino de Dios. En Lucas 11:20 Jesús dijo: sin embargo, porque lo estaban acusando. Los fariseos eran tan cara de tabla que no reconocían la condición de su corazón y estaban acusando a Jesús de que Él liberaba a la gente por los mismos demonios. Y Jesús les dice: si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de los cielos ha llegado y está entre ustedes. Y en Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no son cosas. El reino de Dios no es material. No son cosas materiales, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La iglesia es dejada en la tierra con el único objetivo de manifestar el reino de Dios. Pero para manifestar el reino de Dios, el misterio que estuvo oculto por los siglos tiene que ser entendido y puesto en práctica. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La palabra de Dios en mí tiene que producir el fruto del reino. La palabra de Dios en mi corazón
tiene que internalizarse para que esa palabra pueda salir, pueda tocar, pueda transformar, pueda cambiar y pueda traer la verdad a la gente. Amén. Por eso Cristo se levanta. Y cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo, no has entendido todavía, Felipe. El Padre está en mí. Pero tienes que entender, Felipe, que yo, que soy la palabra encarnada, soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Si me has visto a mí, Felipe, has visto al Padre. Si hemos visto la palabra, si hemos internalizado la palabra, si vivimos la palabra, hemos visto la manifestación de su gloria. Mucha gente queriendo vivir en lo sobrenatural. Hay un deseo. ¿Usted sabe por qué está ese deseo de querer ver lo sobrenatural? Porque fuimos creados para manifestar lo sobrenatural. Fuimos creados para manifestar lo sobrenatural. Fuimos constituidos como iglesia para manifestar lo sobrenatural, el reino de Dios. Entonces, por el dedo de Dios, por la mano de Dios, se echan fuera los demonios. Por la mano de Dios se sana la gente. Por la mano de Dios se libera la gente. Pero para que esa palabra se pueda manifestar, mi corazón tiene que estar en consonancia con Él. Con Él.